Este, por lo tanto, ahorita hablando del movimiento parabólico, dijimos que aquí la que va a rifar o la que va a regir es la aceleración gravitatoria, que en este caso es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Siempre va a ir hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y el vector velocidad va a tener desde el principio un impulso, va a tener un ángulo inicial y se va a ir descomponiendo el vector velocidad en cada punto, en Y y en X. En Y va a ir disminuyendo cada vez que vaya subiendo por el efecto de la gravedad. Aquí en este punto dijimos que la gravedad es, o la aceleración es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por eso es que va desacelerando en y va acelerando cuando va cayendo, otra vez va tomando en cuenta el componente Y. Pero en X es constante. En todos los puntos es constante la componente de la velocidad en X, porque no tiene ninguna influencia el componente o la aceleración en Y, que es la gravedad, ya que ella es vertical como vector y, lo decía Alejandra, no tiene ninguna influencia sobre el vector velocidad o la componente en X en este caso, porque es horizontal totalmente. Entonces, en un diagrama de fuerzas, ella y ella no tienen efecto alguno. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería lo más importante con respecto a lo que es el movimiento parabólico. Aquí podemos ver cómo estas fórmulas son las que rigen el movimiento parabólico. No debemos olvidar que aquí estamos refiriéndonos a la posición en X y la posición en Y, ya que cada vez va a ir cambiando en X y en Y en cada punto, ¿no? Si aquí lo veo como un plano cartesiano, ¿verdad? Que está Y y X, en cualquier punto va a haber una posición XY. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que aquí está XY, el movimiento del proyectil. La X es con coseno, la Y es con seno, pero ahorita vamos a ver un poquito cómo es que estas fórmulas están así conformadas de esta forma y que la velocidad final en X sería igual a esto, a la velocidad inicial coseno del ángulo inicial, y la velocidad en Y es la magnitud de la velocidad inicial, seno del ángulo inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, por eso aquí les comentaba yo que la velocidad inicial, al momento de analizar el movimiento parabólico, ya está, no puede decir que está en reposo. Si, por ejemplo, el balón está en reposo, ¿estamos de acuerdo? Pero imagínense que ustedes van a patear el balón. Su pie lleva una velocidad ya con el movimiento que están haciendo para antes de patear el balón. Por lo tanto, esa velocidad con la que se está moviendo el pie es la velocidad con la que va a iniciar el movimiento del balón. ¿Están de acuerdo? En comparación a cuando decíamos que un objeto empieza en reposo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a basar esto vamos a ponerlo aquí en la pizarra digital. Y el movimiento de proyectiles. Creo que aquí me equivoqué, me comí una E. Y vamos a cambiar la pantalla. Y también, ahí cambié la pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve la pizarra? Sí, profe. Gracias. Me pongo. Ahorita aquí la diapositiva. Y vamos a darnos cuenta de algo muy interesante con estas fórmulas. Por ejemplo, nosotros de lo que ya conocemos, tenemos nosotros las fórmulas con las que hemos trabajado. Es, por ejemplo, para posición inicial,
en X tenemos que es posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esas son fórmulas así de cajón, tanto para X como para Y. Ahorita vamos a analizar para X. Aquí importante ver que como el balón sale con una velocidad inicial, tenemos que el vector en verde color fuerte, pues sería el vector realmente, y las componentes que son color verde más tenue son las componentes en Y y en X. Por lo tanto, se tendría que descomponer, ¿no? Es decir, para X, la velocidad inicial en X, tendríamos nosotros que tomar en cuenta lo que es la magnitud del vector velocidad inicial, ¿sí? Voy a poner con la magnitud del vector velocidad inicial. Está muy grueso este color. Ok, creo que solo la magnitud, ¿no? ¿Por quién? ¿Por el seno o por el coseno? Coseno, ¿no? Pues sí, porque está formando con el ángulo inicial, es el cateto adyacente. Entonces, sería coseno del ángulo inicial. Entonces, aquí vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Es el coseno del ángulo inicial. ¿Sí? Y en Y, por eso ahí está en el mismo dibujito, ¿no? En Y, pues va a ser lo contrario, va a ser con el seno. Entonces, pero ahorita como estoy hablando de en X, aquí la velocidad inicial, pues claro, me faltó ponerlo, voy a poner aquí con color verde, velocidad inicial en X, porque estamos hablando de el eje X. Miren, pues al descomponer y saber que es un movimiento parabólico y saber que su comportamiento va a ser, la velocidad va a ser constante en todo momento, fíjense, es muy importante. Aquí la velocidad es constante en todos los puntos del movimiento parabólico, ¿sí? En cualquier punto que voy a poner. Y esto ya es una condición, ¿sí? En cualquier punto del movimiento parabólico, ¿no? Así lo estoy abreviando. Entonces, ¿qué significa eso? Que la aceleración va a ser ¿qué? Aquí va a ser igual la aceleración. Cero. Cero. Por lo tanto, aquí voy a poner por lo tanto, la aceleración es cero. Y al ser cero, significa que aquí esto, cero. La posición inicial, pues al analizar cualquier movimiento, ¿no? Pues ahí va a ser nuestra posición inicial, va a ser cero también. Y por esa razón, se queda que nuestra posición final es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y como nuestra velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno del ángulo inicial, ahí está la razón del por qué quedaría de esta forma, ¿no? La magnitud del vector inicial, la velocidad, por el coseno del ángulo inicial, por el tiempo. Y ahí está. Lo tenemos, ¿no? Es que aquí pues viene un paréntesis para que no se vaya a interpretar que el ángulo es ángulo inicial con el tiempo, ¿no? El ángulo del coseno, sino que sea solamente el ángulo inicial, el ángulo y el tiempo, pues esa parte, ¿no? Entonces, es de ahí donde sale esta fórmula. Y por lo tanto, para Y va a ser muy parecido, pero
ahora sí que vamos a analizarlo de esta manera. Por ejemplo, en Y tendríamos que es la misma fórmula, Y inicial más, vamos a ponerlo así con azul, ¿no? Velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Y va a ser diferente, ¿no? Aquí dijimos que la velocidad la componente de velocidad en Y va a considerarse lo que es la magnitud del vector velocidad, pero ahora por el seno, ¿no? El ángulo inicial. Eso sería, ¿por qué? Porque va a ser el cateto opuesto, ¿no? Es decir, aquí si yo lo formo, el vector de velocidad en Y, quedaría como cateto opuesto al ángulo inicial. Ahí está el por qué se descompone de esta manera. Aquí, por ejemplo, al tratarse de movimiento vertical o la posición vertical, claro que va a influenciar la gravedad. Tendríamos nosotros entonces que la aceleración sería igual a menos 9.8. Y es por eso que aquí nuestra posición inicial también va a tener el valor de 0, igual que hace rato. Y entonces ya nos va a quedar nada más que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, que la velocidad inicial en Y es velocidad inicial como magnitud, el seno del ángulo inicial por el tiempo, más 1/2, que podemos ponerlo ya con signo negativo. Algunas fórmulas ya no lo ponen con el signo negativo, porque este signo negativo, de hecho lo voy a remarcar, este signo negativo de la gravedad ya lo ponemos y ya está implícito dentro de la fórmula. Nada más es poner la constante 9.8 en donde va la G, sin el signo ya menos porque ya lo tenemos aquí implícito. Y es por eso que queda esta fórmula establecida, ¿verdad? Para lo que es la posición en Y. Y claro está, que aquí está. Entonces también en la fórmula ya tienen implícito este signo, ¿no? Y es importante marcar eso porque de repente ponemos en la gravedad con signo negativo y menos por menos va a dar más. Entonces, cuidado, ¿no? Si ya lo estamos considerando el signo menos de la gravedad dentro de la fórmula, es ese signito, nada más colocamos en la gravedad 9.8 sin el signo. Ya está el signo negativo de la gravedad ahí. Muy bien. Ahora, eso fue para posición. Y ahora para velocidad final, pues sabemos entonces que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Bueno, aquí lo pongo mejor con otro color, miren. Velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Bueno, por el tiempo. No, es así, ¿verdad? Perdón. La fórmula nos dice, es eso, que es más la aceleración por el tiempo, perdón. Eso es por fórmula en movimiento rectilíneo. Ustedes lo tienen ya en sus formularios. Y aquí podemos darnos cuenta que como la velocidad tiene como característica el movimiento de proyectil que la velocidad es constante, ¿sí? Significa entonces que, por lo tanto, otra vez aquí ponemos que la aceleración va a ser 0. Y nos da como resultado que Vx es igual a la velocidad inicial en x, nada más. ¿Sí? Y como la velocidad inicial en x, nosotros aquí lo tenemos, miren. Aquí está marcado, ¿no? Pues nada más colocaríamos que Vx es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo inicial.
Y es por eso que aquí está la fórmula. Y en BY, pues exacto, ahora sí que ahí va a ser diferente, ¿no? En BY tendríamos nosotros que, voy a poner así, en BY es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Pero aquí como se trata de movimiento vertical, sí existe la aceleración, que es la gravedad. Y aparte B0 de Y es exactamente esto que tenemos aquí señalado, ¿no? Y por lo tanto, eso va a ser multiplicado por el tiempo, ¿sí? Y nos va a dar la fórmula, ¿no? Sería B0 seno del ángulo, ¿sí? Más, pero pues aquí lo ponen como menos porque la gravedad es negativa, el valor de menos 9.8, ya nos ponen la gravedad por el tiempo. Y ya, listo. Aquí queda tanto la velocidad en Y como la velocidad en X final, y es eso, lo que está aquí escrito. Entonces, todas estas fórmulas se obtienen de las mismas que ya ustedes conocen, pero aplicadas a movimiento parabólico con las condiciones que ya establecimos, y por lo tanto, con eso ya nos podemos defender para resolver cualquier problema que tenga movimiento parabólico o parecido, es decir, puede ser la mitad de un movimiento parabólico, y ahorita vamos a ver un problema respecto a eso. ¿Alguna duda de cómo es que estas fórmulas están relacionadas? ¿O de dónde salieron? ¿No? Nada, nada. Zaira, dudas, Natalia, dudas, Paola, Todo bien, profe. ¿sí? Ok. Entonces, miren, aquí voy a ponerles un ejemplo. Este ejercicio, por ejemplo, pónganle, aunque dice ejercicio, sí, va a ser P5. Es P5, ¿no? El que llevamos, ¿no? Como evidencia. Sí, sí, este sería el P5. Yo aquí les voy a ayudar a resolver este problema. Vamos, aunque va a ser para evidencia, pero sí, vamos a tratar de aportar todos. Y fíjense lo que dice este problema. Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal, con magnitud de 9 metros por segundo. La magnitud de la velocidad, ¿ok? Horizontal. Obtener la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0.5 segundos. O sea, por eso es que ponen este gráfico donde está este dibujito, el motociclista lleva ya una velocidad horizontal. ¿Sí? Y entonces nos están pidiendo la posición desde el borde hasta que transcurren 0.5 segundos, que me imagino que aquí, este punto, donde hay una posición en X, hay una posición en Y, transcurrieron 0.5 segundos y el amigo va de bajada. Y se ve ligeramente un movimiento parabólico, pero ya como si estuviera descendiendo el objeto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gravedad es la que está influyendo totalmente en este punto y va a haber un vector velocidad en este punto específico tangencial a la trayectoria punteada que se alcanza a visualizar. Y, ¿qué otra cosa? Yo les preguntaría, ¿qué ángulo inicial vamos a tener aquí en el borde?
A ver, César Barrios, ¿usted qué piensa? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Ah, respecto a que, ¿qué es lo que, qué ángulo vamos a tener aquí al inicio de del borde? Ángulo como de apertura, pues El inicio, el ángulo inicial, ¿cuál va a ser? mm, Fíjate lo que yo, dice el problema, ¿eh? Fíjate lo que dice, léelo así detenidamente y vas a darme la respuesta que tú creas, ¿eh? No importa que nos lleguemos a equivocar, lo importante es saber el porqué de nuestra respuesta. pues yo pensaría que serían 0 grados, porque no hay ningún descenso justo al inicio. No hay ningún descenso ni ningún cambio de dirección en Y. Exacto, entonces es el ángulo cero, ¿ah? Yo pensaría que son 0. Exactamente, sí, exacto. Podemos decir que nuestro ángulo inicial es cero. Y es que nos lo está diciendo, ¿no? Que la acróbata se está lanzando, pero pues dice que su velocidad es horizontal, ¿no? No nos está diciendo que haya al inicio una componente vertical, por lo tanto, pues el ángulo va a ser 0 grados. Eso es algo muy importante en este tipo de problemas, para que lo tengan muy en mente y lo pongan como una anotación, ahí va. Cuando el problema me mencione que su velocidad inicial es horizontal con una cierta magnitud, su ángulo inicial va a ser 0 inmediatamente. Aquí estoy, espérenme tantito. Vayan pensando qué otro dato vamos a obtener ahí. Y no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que se está ahorita diciendo, muchachos. Muy bien. Pues ok. Vamos a comenzar a resolverlo. Que aquí estamos. Ya dijo César, ya dijo. Qué buena onda, ¿eh? Me da gusto. Ahí va. Miren. Lo importante aquí va a ser que ya con estas fórmulas, no sé si de todas maneras esto, no me acuerdo si le subí la presentación a ustedes, si no se las he subido, ahorita la subo, pero por lo menos tómenle foto a estas fórmulas, ¿verdad? Ya están aquí en conjunto, ya nada más expliqué cómo es que salen esas formulitas que nos van a ayudar, ¿sí? ¿Ya le tomaron foto? Se ve el problema, profe. ¿Mande? Ahorita el problema ahorita lo pongo. No, pero es que, bueno, en mi Se ve el pantalla sí lo problema. pone. Sí, Ajá. discúlpenme, es cierto, tienen razón, disculpen. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ando fallando ahí. A ver, ahí. Ya. Órale. Entonces aquí estas formulitas, tómenle foto, que son las que explicamos ahorita. Y estas son estas herramientas de trabajo, por decirlo así, para analizar y comprender los problemas que de aquí en adelante vayan surgiendo. ¿Sí? Ándale, ya llegó aquí este muchacho que viene a arreglarme la puerta. Ahorita. Miren. Yo copié el ejercicio para irlo depurando y trabajando. Muy bien. ¿Cómo ven? Pues tenemos como dato entonces que, en primer lugar, pues este va a ser nuestro P5 para que se acuerden. No nos vayamos a perder. P5, el ángulo inicial en los datos sería... Ay.
¿Qué pasó aquí? Que se me está revelando el plumón. Entonces dijimos que hay una velocidad inicial ¿de cuánto? De 9, ¿verdad? Metros sobre segundo. Hay un ángulo inicial. Vamos a poner el ángulo de 0. ¿Sí? Por lo que el programa nos está diciendo. Por lo tanto, nos piden la posición y la distancia. ¿Sí? Entonces, si yo le hiciera un zoom a esta parte de aquí, o hiciera un zoom, y pusiéramos un a ver si se deja, no sé por qué, no me quiere agarrar, no sé si lo estoy haciendo mal. Y de repente hace sus cosas raras esto. Y no me quiere dejar. Bueno, yo voy a ponerlo aquí, disculpen si lo hago medio mal o bien. Este es el plano cartesiano. Si estamos viendo que el vector velocidad, así como vector, está teniendo este comportamiento, sabemos que el vector inicial en X, lo voy a poner de esta manera aquí, el vector inicial en X, como componente, pues existe y sería igual al vector inicial, y el otro vector en Y, el vector en Y pues es 0. ¿Sí? El vector inicial, perdón. Inicial, porque podemos confundir. El vector inicial en Y es 0. ¿Sí? No existe. Por lo tanto, lo voy a poner con negro para... Por lo tanto, si nos damos cuenta, al momento de querer nosotros sacar la posición en X, tendríamos datos implícitos, que de hecho ya aquí lo tenemos, perdón, pero ¿qué estoy haciendo esto? Si ya lo hicimos. Tenemos nosotros la fórmula que nos dice que es velocidad inicial coseno del ángulo inicial por el tiempo. Velocidad inicial coseno del ángulo inicial por el tiempo. ¿Cuánto nos da esto? Pues bueno, X va a ser igual a la velocidad inicial, son 9 metros sobre segundo, como magnitud. El coseno del ángulo, que sería 0. Y luego multiplicado esto por 0.5 segundos. ¿Cuánto nos da esto? De hecho, el tiempo aquí no lo puse como dato. 4.5. 4.5 metros, ¿verdad? Entonces, nuestra X será 4.5 metros. Y nuestra Y, lo que cambia en la fórmula es que tendríamos B0 seno del ángulo inicial por el tiempo menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Entonces, aunque no lo pusimos en los datos, sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y lo pongo positivo porque ya en la fórmula me lo están poniendo negativo, ¿verdad? Es lo que habíamos dicho hace rato. Entonces, Y es igual a la velocidad inicial, coseno del ángulo inicial. Le escribo las fórmulas para irnos, perdón, seno del ángulo inicial, para irnos ubicando y recordando, y cada vez que se nos haga más fácil, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿No me faltó nada? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, pues al sustituir, aquí lo pongo, como vamos a sustituir el seno del ángulo, que el ángulo es 0, el seno de 0 es 0,
Y ya pues ahí va a suceder que el tiempo a los 0.5 segundos, que aquí me faltó ponerle segundos, miren, pues va a ser 0 menos 1/2 de los 9.8 metros sobre segundo. 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, por 0.5 al cuadrado. Segundos. ¿Cuánto es esto? Todo esto va a ser 0, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Es 0. Y voy a poner con otro color para no confundir que por el... ¿Cuánto nos da en Y? Menos 1.225 metros. Menos 1.225. Sí. 225, entonces sería 23, ¿no? En dos cifras significativas decimales, así lo vamos a estar cerrando. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos dos resultados. La posición en X a los 5 segundos y la posición en Y a los 5 segundos. A los 0.5 segundos, perdón. 0.5 segundos. Entonces, eso es lo que estamos contestando en posición o desplazamiento, como lo quieran ustedes. Apenas llevamos eso. ¿Cómo obtendríamos la distancia? Desde el borde hasta los 0.5 segundos. ¿Cómo se sacaría eso? ¿Cuál distancia? Pues sí, la distancia de aquí a acá, ¿no? Del borde hasta este punto, la distancia. Con la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Exacto, muy bien. Entonces, si queremos sacar aquí, esto que sacamos nosotros en este momento fue posición o desplazamiento. Ahora vamos a sacar distancia. Es la magnitud. Entonces, es como si tuviéramos D o R, pero como magnitud, como quieran. Puedo poner D es igual a la raíz cuadrada de los dos componentes al cuadrado. Es pitagorazo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos da esto? $4.67 metros. Entonces aquí ya tenemos 4.67 metros de distancia. Si fuera totalmente lineal esto, ¿sí? Sin tomar en cuenta la distancia curva o el movimiento curvo, sino es desde punto a punto, porque aquí me lo está diciendo el problema. Desde el borde hasta que llega a los 0.5 segundos, que es ese punto de aquí, ¿verdad? El punto que lo puedo poner con rojo aquí, hasta este punto, ¿sí? Entonces ahí está la distancia. Y está también preguntando la velocidad. Y esta velocidad vamos a obtener la velocidad como vector, como magnitud y su ángulo. ¿Sale? ¿Va? ¿Cómo la sacamos la velocidad? ¿Qué tenemos que hacer para la velocidad? Vamos a sacar el vector, magnitud y el ángulo. Que lo tiene creo que como alfa ahí también, pero voy a poner así el ángulo.
¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué aplicamos ahí? A ver, Paola, ¿qué fórmulas ocuparía usted de aquí? ¿Qué fórmulas, chicos? A ver, La Paola. de BX y BY. Sí, exacto. O sea, BX y Y, ¿no? Sí, sencillo. O sea, ahí me lo está indicando, ¿no? O sea, si me vas a pedir velocidad, pues tiene dos componentes, dos dimensiones. Es por eso que se aplica ambas. Entonces aplicamos las dos. Y, pues, órale. A ver, ¿cómo sería? Pues para velocidad, aquí dijimos que vamos a tener la velocidad en X, que sería velocidad final en X es igual a, pues, la velocidad inicial coseno del ángulo. O sea, va a ser la misma que decir velocidad inicial, en este caso sería velocidad inicial en X, velocidad inicial coseno del ángulo es 0. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto vale B0 según nuestro problema? ¿Cuánto vale? 9 metros sobre segundo. Exacto. Pues entonces va a ser exactamente igual. 9 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y va a ser velocidad es 9 metros sobre segundo. El seno, ¿verdad? Seno de 0. Y luego que es más que, o bueno, menos, mejor dicho. Menos gravedad por tiempo. Gravedad por tiempo. Y esto a que es igual. Menos 4.9. Menos 4.9 metros sobre segundos. Y el análisis dimensional pues, se va con esto, con esto. Entonces, ellas dos son la componente y por lo tanto quedaría 9 metros sobre 9.0, voy a poner así, en X, menos 4.9 en Y, metros sobre segundos, ¿no? Es el vector. La magnitud, ¿qué hacemos con la magnitud? Pues se saca lo que es la raíz, ¿ya? Y quedaría 9 al cuadrado, 9 metros sobre segundos al cuadrado, más menos 9, 4.9 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? A ver. Son 10.24. 10.24 metros sobre segundos. ¿Y el ángulo? ¿Hacia qué dirección va a quedar el ángulo? Por lo que estamos viendo en las componentes. Los signos de las componentes. En Y es menos y en X es más. ¿En qué cuadrante va a quedar?
En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Entonces aquí tenemos el ángulo de la velocidad que está en tangente inversa. Y tenemos que tomar en cuenta eso que dijo su compañero, que si va a quedar en el cuarto cuadrante. Ya no pongo las unidades porque se van a simplificar. Es una razón de cambio de la misma de la misma magnitud. Y ahí nos está quedando que es la tangente inversa de menos 4.9 entre 10.24. ¿Cuánto nos dio? Menos 25, ¿eh? Punto 57, pero eso hay que sumarle 360 grados porque va a quedar en el cuarto cuadrante, que sería 300, ¿qué? Profe, El 4.42. Dígame. yo ahí tengo una pregunta. ¿Por qué no dividió el menos 4.9 sobre el 9? O sea, ¿por qué se dividió sobre el 10.24? Ajá, lo ¿Por estaba qué? pensando. ¿Por qué me equivoqué? Oh, Era entre 9. Yo tomé la magnitud, disculpen. Era entre 9. Gracias, ¿eh? Aquí esto va a estar mal. Yo lo puse entre 10.24, disculpen. Qué bueno que están atentos, ¿eh? Gracias. Ahí. Fue para ver si estaban poniendo atención. Siempre uno como maestro dice eso, ¿no? Cuando uno se equivoca. Será menos 28.56 más 360, porque va a quedar en el cuarto cuadrante. 331.43, ¿están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? sí, profe. Ahí está. Este problemita nos ayudó a ver cómo estamos aplicando las fórmulas. Fíjense, ocupamos las 4 fórmulas, ¿eh? Posición en X, posición en Y. Sacamos su magnitud, que fue la distancia, velocidad en X, velocidad en Y. Obtuvimos el componente, el vector con sus componentes, su magnitud y su ángulo. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo ven? ¿Sí se arma? ¿O no se arma? Está Sí, medio profe. laborioso, profe, pero sí, sí sale. Sí, yo creo que es irnos acostumbrando a las fórmulas, ¿eh? Es irnos acostumbrando y así poco a poquito le van a ir hallando, pero ahorita, por ejemplo, este primer ejercicio, pues fue para que vayan ubicando las formulitas, cómo se debe ir pensando el problema, y pues bueno, lo logramos, ¿no? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces miren, ustedes, este va a ser el P6, pues yo puse ejercicio 2, pero pues es el P6, ¿sale? Ustedes lo van a intentar solitos, ya más o menos vieron cómo manejé las fórmulas, y pues traten de obtener lo que está pidiendo en el problema. Y si un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bat a una rapidez de 37 metros sobre segundo con un ángulo inicial de... Aquí si hay ángulo inicial, ya te lo están diciendo. 53.1 grados. En un lugar donde la gravedad... Te lo están poniendo positivo, pero es porque ya estás manejando las fórmulas con un signo negativo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Luego te ponen el inciso A. Calcule la posición de la pelota. O sea, lo mismo que sacamos. La magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Inciso B. Determine cuándo la pelota alcance el punto más alto. ¿Sí? O sea, te están diciendo, determina la posición. El punto más alto, pues es posición. ¿Sale?
la posición, o sea, X y Y en el punto más alto y su altura en ese punto. Y luego obtener el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. ¿Vale? Va. Entonces, a ver, pues ahí van a ir ingeniándoselas, cómo van a ir a resolver ese problema. Y yo les voy a dar unos 10 minutitos para que lo resuelvan. Y ahorita me dan chancita, nada más voy a hablar con una persona que me vino a arreglar la puerta de la entrada y regreso, ¿sale?
¿Cómo van, chicos? ¿Bien? Más o menos. Todo bien, profe, todo bien. Sí, van. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. ¿Alguien ya lo terminó? Está canijo, profe, ahí todavía, ahí la llevo. Ah, ok, no hay problema. Desde que se me vaya a descargar, voy a cargar la compu. Mm. Profe, ¿cómo sabemos cuánto Ajá. es el máximo? ¿Dónde saben que qué? ¿Cuál es el ¿Cuánto es? máximo? Ajá. Pues cuando la velocidad en Y es cero, ¿no? ¿O no? Ya, como en el pasado, que nos Sí, estaba sí, sí. perdiendo. Exacto. O sea, tenemos hasta que llega a su punto máximo la velocidad en Y, sabemos que es cero.
Ujú. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Ujú. Muy bien. Pues vamos revisando lo que llevan. ¿Qué les parece? ¿Sí? Que voy a compartir la pantalla y empezar a plantear algunas cosas. Y déjenme. ¿Dónde está? ¿Y ahora? Acá está. Es que no sé por qué no me... Ah, ya me acuerdo. Es que no lo había dejado activo. A ver. ¿Listos? Ahorita acabo de plantear esto, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar esto. Ahorita lo voy a reutilizar. Pero... En el inciso A nos están preguntando que calculemos la posición de la pelota, ¿no? Y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Claro está que nos están dando una velocidad inicial de 37 metros sobre segundos. ¿Qué más nos están dando ahí? El ángulo inicial, aquí ya cambia, ¿no? Comparado a lo anterior, el ángulo inicial sería de
53.1 grados, ¿no? La gravedad, sabemos que nos la están dando positiva, pero ya sabemos que también es por lo mismo que estábamos comentando hace rato. Las fórmulas nos las están dando ya con el signo negativo. ¿Qué otro dato por ahí tenemos? Nos están dando el tiempo, ¿verdad? El tiempo de 2 segundos. Y pues ya, con eso la vamos a armar, ¿no? Si nos están pidiendo la posición, bueno, pues en X, la X inicial y la Y inicial van a ser igual a ¿qué, muchachos? Ambas son igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Entonces sería la X, pues ya tenemos la fórmula, lo resolvimos hace rato con velocidad inicial coseno del ángulo inicial por tiempo. Entonces sería 37.0 metros sobre segundo. Esto es por fórmula. Coseno del ángulo inicial, que es de 53.1, por el tiempo que va a transcurrir, son 2 segundos. ¿Cuánto les dio esto? Y bueno, ahorita aquí lo hacemos. Según aquí me dio 44.43. 43 metros, ¿no? Este no es, este signo, parecía que es signo negativo, pero no era. ¿Qué pasa? Que se me fue una línea. 44.43 para Y. ¿Cómo sería para Y? Pues lo mismo va a ser la magnitud de la velocidad inicial, que es 37.0 metros sobre segundo. El seno, aquí pues cambian las cosas porque si hay un ángulo de inicio. 53.1 grados. La fórmula me dice que es por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo de 2 segundos. ¿Es 370 o 37? 37.0. Sí, es que aquí no se alcanza a ver el puntito, pero sí lo puse como un punto, ¿no? Menos la gravedad entre 2, pues me va a dar 4.9, ¿no? Ya aquí ya lo puse así directo por 2 al cuadrado, ¿no? 2 segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos dio esto? 39.6. 39.6. Ujú. Ahí está. Entonces esta es la posición. Es muy parecido a lo que nos pidieron hace rato. Magnitud y dirección de la velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Entonces, ahora, en este caso que tomamos posición a los 2 segundos, vamos ahora a calcular la velocidad a los 2 segundos. Pues bueno, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar? Exactamente las que ocupamos acá. Para X es velocidad inicial coseno del ángulo inicial. Y para Y sería velocidad inicial seno del ángulo inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, velocidad para X sería 37.0 metros sobre segundo por el coseno de 53.1. ¿Verdad? ¿Cuánto es eso? Es por fórmula, ¿eh?
22.22. Exactamente. 22.22 metros sobre segundo. En Y, pues sería muy similar, pero con seno. Y aparte también vamos a restar menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Por los 2 segundos. ¿Cuánto es esto? $9.99. 9.99. Ujú. ¿Sí? Ahora, aquí es a los 2 segundos. Por eso es que aquí me está diciendo que el vector velocidad en Y todavía sigue ascendiendo para arriba porque es positiva. Vamos entonces, después de esto, vamos a colocar pues ya como magnitud, como componente, el vector velocidad. Con esta información podemos decir que el vector velocidad está siendo igual a 22.22 en X más 9.99 en Y. Y esto estamos hablando de metros sobre segundo, ¿no? Y como magnitud, el vector velocidad a los 2 segundos sería que la raíz cuadrada de, ya saben, ahí lo pueden ir ustedes escribiendo. Da 24.3. 24.3 metros sobre segundo. ¿Y el ángulo? Y el ángulo de 9.99 sobre 22.2 da 24.2. Y ambos están en el primer cuadrante, ¿no? Ajá. 24.2 grados, ¿no? Entonces, ya tenemos todo el set completo de información respecto a la velocidad a los 2 segundos y la posición a los 2 segundos. Y por lo tanto, vamos a tener que determinar también en el inciso B cuándo la pelota alcanza el punto más alto. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué tiempo? ¿Verdad? Y su altura en ese punto. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Lo que alguien me preguntaba por ahí, ¿no? Profe, ¿y cómo sé, no? Pues sabemos que si en el movimiento aquí, en la parábola, el punto más alto que está determinado por la H, aquí lo están poniendo así, aquí va a haber un tiempo, pero sabemos que la velocidad en Y, ahí es la que nos va a ayudar a resolver esto. Es 0. La velocidad en Y es 0. Como es esa componente en Y la que es 0, pues bueno, entonces estoy entendiendo que para poderlo resolver tengo que considerar esa condición. Entonces voy a poner en el punto más alto, no sé si se alcanza a ver, lo que pasa es que no sé por qué no me deja acercarlo más, pero bueno. En el punto más alto, o en el punto max, velocidad en Y es igual a 0. Y eso me permite también, pues ahí, determinar el tiempo, porque miren, dijimos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el seno, ¿no? Del ángulo. Ujú. Menos gravedad por tiempo.
menos gravedad por tiempo. ¿No? Y si lo despejamos como fórmula, pues ya sabemos que nos va a quedar como es cero, esta velocidad final. Tenemos entonces que va a quedar velocidad en y seno de 53.1 entre la gravedad, ¿no? Si despejamos el tiempo, entonces pasaría del lado izquierdo y la gravedad que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Y cómo nos va a quedar entonces esto? Pues bueno, la velocidad inicial en y, en este caso, perdón, esto sería así, ¿no? Velocidad inicial. Y todo esto representa la velocidad inicial en y, ¿no? Para que no se vaya a confundir. Una cosa es la velocidad inicial en y, otra cosa es la velocidad final. Lo voy a dividir así, ¿no? Para que no se vaya a confundir. Y eso significa que, que todo esto, pues si me lo permite hacer, porque de repente se me traba y por eso es que no lo hice. Pero no entiendo qué pasa. No me deja, no me deja seleccionar. Pero bueno, en fin. Entonces aquí sería T es igual, separado. T es igual a lo que es la velocidad inicial. ¿Cuánto era? 37, ¿verdad? 37. 0. Ya lo puse como 37. Seno de 53.1 sobre los 9.8 metros sobre segundo. Recuerden que ese negativo ya estaba la gravedad tomado en cuenta el signo, pero cuando pasa de este lado hacia acá, pues pasa positiva y es por eso que queda positiva la gravedad. ¿Cuánto es esto? 3.02. Es a los 3.02 segundos, ¿sí? Es cuando alcanza su altura máxima. Voy a poner como una H, así, TH, alcanza su altura máxima a los 3.02 segundos. Por lo tanto, para encontrar a esa H, que es lo mismo que Y, ¿verdad? La Y final, es lo mismo que la Y final. En ese punto, a los 3.02 segundos, sería Y es igual. Y inicial, pues sabemos que ya es 0. ¿Qué más tenemos? Velocidad inicial, que es 37.0 metros sobre segundo por el seno del ángulo, ¿verdad? El seno de 50 y ¿qué es? 53.1. Y multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Este caso sería los 3.02 segundos. ¿Sí? Porque pues está relacionado con el punto máximo. Y menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, pues aquí le ponemos ya simplificado. Menos 4.9 metros sobre segundos cuadrados por los 3.02 segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Está 44.7. ¿Sí? Ahí verifíquenlo, pero ese sería el procedimiento. Lo mismo que H, ¿no? H o altura, Y. Entonces, esa sería la respuesta para ese inciso. Y por último, ya lo tenemos ahí, obtener el alcance horizontal, o sea, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Por ejemplo, algo importante aquí a destacar es que el tiempo que tarda en subir escuchen bien aquí, algo muy importante, cuidado. Este fenómeno está teniendo algo interesante, ¿eh?
Cuando se trate de problemas donde el objeto sale de un punto y se trata del mismo nivel, es decir, el mismo nivel es porque no lo estoy aventando, por ejemplo, está sobre el ras del piso ambas cosas, desde que sale hasta que cae. A esto se le llama tiro parabólico ideal. Tiro parabólico ideal. Y entonces, puedo entender que con eso, a la mitad de la trayectoria, cuando ya alcance su punto máximo, el tiempo 1, ¿sí? Que es todo este trayecto hasta este punto, va a ser si yo lo pudiera dividir en 2 tiempos y que esto fuera el tiempo, todo esto el tiempo 2, el periodo del intervalo 2, ambos tiempos son iguales. Lo que tarda en subir, en este caso, y llegar al punto máximo, es lo que tarda en qué, muchachos? En bajar. Significa que si yo encuentro en este punto el tiempo, que es el tiempo 1, pues el tiempo 2 va a ser el doble, ¿no? Entonces significa que para el alcance máximo horizontal tendría que multiplicar este tiempo que sacamos en este inciso por 2 para el alcance horizontal. Pero eso solo sucede en un tiro parabólico ideal. Porque puede haber tiros parabólicos donde estás parado en un techo de alguna parte, de algún edificio o de algún bordo, y lo tiras y va a caer abajo, no del techo del edificio donde estés, sino en el piso. Entonces es muy diferente, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso. Profe, Ajá. entonces nunca va a ser igual, o sea, en este caso porque partió desde el mismo lugar donde va a caer, se multiplica por 2, o sea, va a tardar lo mismo en bajar que en subir. Sí, porque es ideal, porque está al ras del piso. Ajá. Ok, ya. Exacto, eso es muy importante ahí tomar en cuenta eso, ¿no? Y ya con ese dato ya puedes sacar, claro está, X, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, tomando en cuenta esa condición, yo puedo decir, pues entonces mi tiempo para mi alcance R, que es así lo definieron, el R es el alcance horizontal máximo, va a ser el tiempo de H, o sea, el tiempo de cuánto llegó a la altura máxima por 2, ¿no? Por 2. Y esto significa que el tiempo para cuando adquiera el alcance máximo va a ser ¿de cuánto? ¿De 6.0 qué? 6.04 segundos. Y por lo tanto, X, o en este caso R, así lo están poniendo en el problema, el alcance máximo horizontal. Aquí voy a poner R es igual al alcance máximo horizontal, según el problema ahí, Nada más tendríamos nosotros que sustituir X0, pues no es 0, como es la posición final, tendríamos que tomar en cuenta entonces velocidad inicial de 37 metros sobre segundo. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo inicial. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 6.04 segundos. Menos, ¿qué? No, pues nada más, ¿no? ¿Sí, verdad? Porque la gravedad, pues ya ahí no, como es en el eje horizontal, la gravedad no toma en cuenta nada, es 0, lo que es la aceleración. La velocidad se mantiene constante ahí también, en X. ¿Y cuánto nos da eso? 134 metros. 134 metros.
está el resultado. Complicado el problemita, más o menos, ¿no? Te digo, algunas cosas tal vez se necesitaban como visualizar para poderlas entender, pero ya con eso ustedes tienen ahí Este es el P6, de evidencia, entonces para que lo tomen en cuenta, tomen sus notas. Y pues nos vemos hasta el jueves, muchachos. No sé si hay alguna duda. Me pasé 7 minutos, se los voy a compensar la siguiente clase. Preguntas, chicos. Sí, Tommy, ahí. Preguntas. No, profe. ¿Seguros, seguros? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Va, ¿eh? Entonces, repasen este problema, el anterior, digo, pues como estudio nada más, no les dejo tarea, solo estudien. Y el jueves pues, vamos a seguir practicando problemas hasta que lo dominen todo esto completamente. Les voy a subir una presentación, ahí la checan, donde viene toda la información de todo lo que hemos visto, de el movimiento de 2 dimensiones y giro parabólico, con todo y fórmulas. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco. Vale, Perdón, profe. profe, buen día. Profe, nos vemos. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Bye, profe, gracias. Ustedes, cuídense. Bonito día.